Así que allá vamos. Los Pokémon Paradox son una mentira de Carimero. Un recuerdo, una promesa, la búsqueda de un tesoro que se aleja en el horizonte. Los Pokémon Paradojas son la clave de uno de los mayores enigmas en la historia de la saga. En el último vídeo dimos nuestro mejor esfuerzo por discernir qué trataban de contarnos las futuras y hoy es hora de hacerlo con las pasadas, para al fin responder la cuestión última sobre estos seres. ¿Son reales? Es muy importante que antes de empezar el vídeo veas el anterior, dedicado a las paradojas futuras, Que lo acabamos de ver, así que no hay problema. para entender la visión global del que creo es el mensaje que tratan de dejar estos Pokémon y la generación. Haz clic en la tarjeta de arriba para verlo. Pero si ya estás listo, volvamos a resolver cuentas pendientes al maravilloso foso de Paldea, donde las fantasías se hacen realidad. Empecemos hoy con una de las primeras que podemos encontrarnos al descender, Melenaleteo. Lo primero que podemos destacar es su nombre, que como el de todas las paradojas del pasado, define de forma muy infantil y literal el aspecto y comportamiento del Pokémon, como si hubiesen sido puestos por los primitivos seres humanos de aquel entonces para estar alerta sobre estas criaturas y, solo con su nombre, saber cómo actuar ante su encuentro. Las del futuro, en cambio, son siempre Ferro más su elemento más representativo, siendo aún más literal pero por las razones contrarias, como si la gente del futuro buscase definirlos a la mayor brevedad y de la forma más eficiente y sin rodeos posible, en el acelerado mundo del mañana, sin tiempo para adornos. Que los nombres parezcan puestos por gente de otras eras cuando se supone que vienen de una máquina del tiempo y nadie ha entrado en contacto con esa gente, da mucho Se supone. que pensar. Por razones similares, las paradojas del futuro son de tamaño menor a sus relativos actuales, como la tecnología tiende a crear dispositivos cada vez más pequeños, mientras que los del pasado son mucho mayores a los normales, más del doble en la mayoría, en referencia a la megafauna de la prehistoria cuyo tamaño fue la causa de la extinción de muchos, y que ya casi no existan animales gigantes en la actualidad, debido a las exageradas cantidades de energía y alimento que necesitaban para sobrevivir. Volviendo a Melenaleteo, el libro Escarlata lo define precisamente como un reptil flotante del pasado, algo muy raro si vemos que su coetáneo Misdreavus es un espíritu y él mismo sigue siendo tipo fantasma. Muy forzado y antinatural pensar en esa progresión, al igual que su aspecto general, que parece que solo cambie las formas de su vestido para darle un look más zarrapastroso y primitivo sin tener en cuenta nada más. Casi parece una parodia, imaginada por alguien que ni siquiera conocía muy bien al original. ¿Será que...? Bueno, no adelantemos acontecimientos. Aunque los tipos de estas formas son caóticos y tratar de darle sentido es muy problemático, en el caso de Melenaleteo adquiere el tipo Hada, asociado en la saga a seres bondadosos que usan la magia para el bien. Esto podría hacer referencia a las bruxas, contraparte de las meigas en la mitología gallega, hechiceras que, al contrario que éstas, usan la magia para ayudar y deshacer los conjuros maléficos de las propias meigas. Colmillargo tiene el honor de ser la única paradoja del pasado que, por motivos desconocidos, escapó de Madrid, campando libre por Paldea. Escapó de Madrid, madre mía. Consiguió lo que muchos queríamos. Este ejemplar consumió la hierba mística, desarrollando un tamaño y fuerza normal y convirtiéndose en el apodado Temblor de la Tierra. Está obviamente inspirado en relativos prehistóricos del elefante, como el mamut o el mastodonte, combinado con rasgos de dinosaurio, como el resto. Al igual que su equivalente del futuro, Ferrodada evocaba un vehículo futurista, este reutilizaría el concepto de Donphan para simbolizar la invención de la rueda, que resulta coincidir temporalmente con la extinción definitiva de las últimas generaciones de mamuts. Como diseño es una reinterpretación muy ingeniosa y cohesiva de Donphan y como especie es probablemente la más creíble que podemos encontrar ahí abajo. Folagrito, alias Colagrito, da a entender desde el principio que algo aquí es extraño. La revista esotérica, única fuente que nos habla en el juego de los Pokémon Paradoja, aparte del libro Escarlata, eso sí, de forma tendenciosa y conspiranoica como vimos con los del futuro, lo define como un Jigglypuff de hace 1000 millones de años. ¿Qué? ¿No se ha pasado un poco?
Si suponemos que la formación de la vida en el planeta fue algo parecido al mundo real, es completamente estúpido creer que una forma de vida tan desarrollada date de tantos años en el pasado, pero supongamos que las fechas del mundo Pokémon son diferentes y ya sabemos que la publicación está lejos de ser rigurosa, así que tampoco importa mucho. Lo verdaderamente extraño aquí son las propias características que lo diferencian de Jigglypuff, y es que el que algunos Pokémon sean capaces de despertar su poder primitivo para asemejarse a poderosas versiones prehistóricas suyas no es algo nuevo en la saga, pero la diferencia entre estas evoluciones y estas paradojas salta a la vista. Mientras que en estos sí tenía sentido el que se vieran así en su día, las paradojas responden mucho más a clichés y elementos de la cultura popular que a una evolución lógica. Colagrito es la viva imagen de esto. Luce como un Jigglypuff cosplayado de cavernícola, con una cola que simula pelo largo, una actitud más agresiva y sobre todo demasiado similar a la actual para haber experimentado un cambio tan drástico en sus características y fuerza. Aunque esta vez el libro Escarlata no especifica que lo sea, sus patas y colmillos parecen indicar una vez más que era un reptil y sus ojos son amarillos, como el del resto de formas. Una posible razón es que la actividad del sol fuese distinta en esa supuesta era de la que viene y ese tono sea una adaptación a ese medio, aunque casi parece que se los pusieran a dedo para que parezcan un sol y punto. ¿Veis ya el patrón de creación de estas criaturas? Reptalada sí podría dar más el pego como verdadero antecesor, como es obvio de Volcarona. No es de extrañar que así la defina la revista esotérica, como un antepasado suyo. Inspirado en este tipo de polilla, no resulta tan inverosímil como con otras Es muy curioso ese polilla, la verdad. paradojas que una criatura así evolucionase en la polilla solar de nuestros días, pero si rascamos lo suficiente, no tardamos en encontrar problemas a esta historia. Y es que Volcarona es conocido en el mundo Pokémon por la leyenda de cómo cuando antaño el cielo fue cubierto por la ceniza volcánica, bloqueando los rayos de sol y reduciendo drásticamente las temperaturas, brilló como el mismo sol, salvando de morir congelados a incontables Pokémon. Este evento está inspirado también en un fenómeno real, el invierno volcánico, siendo el mayor y más importante hace unos 250 millones de años, cobrándose la desaparición del 90% de las especies, la mayor extinción masiva de la historia de la Tierra. Que Volcarona protagonizase esa proeza hace tantos millones de años revela que ya entonces podía volar y alzarse al cielo, haciendo bastante inverosímil la existencia de Reptalada. Pero a lo mejor eran dos especies que coexistían. O sea, realmente venían de la misma familia, solamente que coexistían y es lo que queda. De esta se extinguió y la otra no. Siempre podemos salir con que este ser es incluso anterior, o que todo el mito de Volcarona no es más que un cuento popular, pero que todas las formas acaben teniendo aspectos cuestionables si te pones a buscarlos, no parece casual. ¿Qué me decís de Pelarena? La definición visual de cuestionable. La revista lo define como un Magneton que vivió por 10.000 años, lo cual es de entrada confuso, cuanto menos. ¿Se refiere a que es un ancestro, como supuestamente son las paradojas de Escarlata, o acaso rompe el molde y es un Magneton de ese tiempo en el futuro que, por razones desconocidas, mutó para verse así, al igual que Ferrosaco rompió el patrón, rumoreándose que viene del pasado, cuando es una forma futurista? Casi que esto sería menos ridículo que la idea de un Pokémon de origen industrial con un antecesor prehistórico. ¿No parece más bien el resultado de alguien imaginando sin pensar demasiado cómo podría verse un Pokémon que represente el fin de la prehistoria, es decir, la era del metal? A propósito de esto, este infame ser pierde el tipo acero y aunque en línea con los descriptivos nombres de las paradojas del pasado se refieran a él por su pelo, este pelo se trata en realidad de limaduras de metal, elemento que realmente se parece a pelo cuando se adhiere a un imán, dándole a Magneton ese look desaliñado y primitivo. Es un diseño muy ingenioso y creativo, pero una vez más totalmente fuera de lugar. Las propias limaduras son un producto de la siderurgia. ¿Qué pinta algo así en un Pokémon de hace 10 milenios? Cuanto más avanzamos en ver estas formas, más da la sensación de ser inexplicables e irreales de forma intencional. ¿De ahí lo de paradoja? Furioseta es un depravado Pokémon aparentemente relativo a Mongoose. Está
bien curioso este vídeo, ¿eh? Como esta vez acertadamente narra la revista, parece ser mitad dinosaurio, mitad hongo. Al parecer uno parasitado por otro hongo mohoso, por los elementos verdes saliendo de la parte superior. Algo paradójico en sí mismo, ¿no crees? Aunque no es una especie tan inverosímil como otras, salvo por un detalle. La línea de Among Us se caracteriza por, con su aspecto, hacerse pasar por Pokéball para hacer que sus presas se acerquen, y Furioseta sigue haciéndolo, aun cuando se supone que es un ser prehistórico, era en la que ni por asomo deberían existir las Pokéball. Por último, si Ferropaladín lideraba las paradojas del futuro, el monstruoso Brumaluna hace lo propio con el pasado, recibiendo su nombre de la forma de sus alas, que, entre la bruma, se confundiría con la luna de sangre. Desde la antigüedad, muchas culturas asocian este fenómeno al fin del mundo, dándole sentido a su tipo siniestro e inmenso poder. La revista ocultista habla de cómo este Pokémon está relacionado con un evento de otra generación, haciendo obvia referencia a la Mega Evolución, siendo Mega Salamence muy similar a este, especialmente en la forma de sus alas, aunque es bastante probable que esta no sea sino otra conjetura más de la revista, en base al aspecto de este ser y que en realidad no exista ninguna relación. Este podría ser su artículo más acertado, con el precedente de Mega Aerodáctil, que se cree que es muy similar al Aerodáctil original antes de perder parte de su fuerza por el proceso de resurrección. ¿Podríamos deducir algo parecido de este supuesto Salamence original? Al menos en cuanto a aspecto, que recuperaría la Mega, porque en cuestión de poder, aunque más agresivo, Brumaluna es estadísticamente inferior a Salamence, algo muy contradictorio con esa idea de que la Mega recuperaba su poder original. Fuerza, origen, leyenda, biología, además de parecer estereotipos andantes sacados de un libro de Aprende la prehistoria para niños de 6 años, todas las paradojas del pasado dan al menos un motivo para dudar que sean verdaderos ancestros. Pero entonces, ¿qué hay de las del futuro? Estas sí parecen sucesoras creíbles de los Pokémon de hoy en día. Sí parecen. No sucesoras, sino como una especie de reintegración de esos Pokémon que ya están extintos. ¿No es así? Pues en el último vídeo omití un aspecto importante de ellos, y es que si bien sí están mucho mejor pensadas en cuanto a que dan respuesta a posibles necesidades del futuro, comparten el mismo problema de fondo. Parecen también basarse más en clichés y convenciones de lo que la cultura popular considera futuro que en una visión realista de este. Muchos de los robots son incluso referencias directas a clásicos de la ciencia ficción, como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o el caso de Ferropolilla, inspirado claramente en el enjambre Dyson. Ni que decir tiene el cómo el descenso a una tierra mágica, habitada por criaturas delirantes y donde las leyes de la realidad se desdibujan, es literalmente el mayor tópico de la literatura fantástica. Orígenes ficticios, contradicciones de diseño, estadísticas delirantes y sin sentido, incluso su propia nomenclatura, paradoja, que hace referencia a eventos ilógicos e imposibles. Hay muchos elementos claramente intencionales que nos hacen dudar de su existencia. Pero entonces, ¿son reales? Podemos decir que sí, en tanto existen en la realidad del juego, los podemos atrapar, entrenar y compartir junto a ellos hermosos momentos. Pero si tuviese que apostar, diría que no vienen de otra era en una máquina del tiempo como el juego nos hace pensar, sino que se crearon en base a la imaginación de alguien, con una idea irreal e idealizada de lo que son pasado y futuro. Pero entonces, ¿a dónde va la IA al final? Aquello a lo que el juego se refiere como máquina del tiempo sería en realidad el proceso mismo de creación de estos seres, de naturaleza por ahora desconocida, aunque sabemos está relacionado con el cristal que el juego se encarga de mostrar capaz de materializar los mismos sueños. ¿Y qué hay más humano que soñar? Soñar con tiempos pasados en que todo era más simple y feliz, o en contrapartida, un futuro indeterminado en que mágicamente todo cambie y podamos vivir una vida plena. El sueño del profesor era un mundo en que Pokémon de otra era conviviesen con los actuales, pero ¿era ese objetivo tan banal verdadero? ¿O le guiaba a algo mucho más profundo, a lo que se referiría como su paraíso? ¿Sería consciente de que al otro lado de la supuesta máquina del tiempo no hay nada, incluso en el momento de su despedida?
Estos Pokémon tan engañosos reflejan a la perfección la imagen irreal que el ser humano tiende a crear sobre su pasado y su futuro. La búsqueda de un tesoro imaginario que nos distrae de la verdadera joya, nuestro presente. Joder, qué flipe, se me han puesto los pelos de punta. Qué maravilla de final. Uy, padre. Buah, sería una pasada también que hubiera sido eso. Y realmente no hubieran venido de ningún lado. Simplemente hubiera sido la imaginación y fue la manera que tuvo la IA de despedirse. Muy triste. Pero muy épico. Muchas gracias a Carimero por los Pokémon Paradox son una mentira. Os lo dejo aquí en el chat por si queréis darle me gusta y comentarlo, que se lo merece un montón. Ahí lo tenéis. Y muchas gracias a Isos por haberlo visto conmigo. Espero que os gustara tanto como me ha gustado a mí. Me ha encantado.